El arte, tenemos de partir sobre una base fundamental, y es que no existe una verdad, no existe una manera, no existe... el arte por su propia naturaleza es mutable, es cambiable, es dinámico, se niega, se transforma, y existen muchas realidades. Pero sí debemos de partir de la base de que el acto artístico solamente se celebra en el momento en el que existe un espectador, en el momento en el que es observado, en el que en ese momento, la obra de arte adquiere su naturaleza social. La obra de arte, por en sí misma, es social. Otra cosa es que tenga una pretensión social o que tenga una pretensión más allá, incluso política. La obra de arte se genera o se puede generar dentro de un ámbito significativo interno, propio, pero ese carácter social que tiene la obra de arte le lleva a un ámbito de compromiso, de un compromiso con el espectador, que cuando el artista lo niega, está a su mismo tiempo negando la naturaleza social que conlleva ese compromiso del artista con su propia obra. Si además le sumamos el apellido contemporáneo, estamos hablando de la necesidad de definir qué estamos incorporando con el término contemporáneo, que no es solamente un ámbito de contemporaneidad, tanto en cuanto forma parte de un presente, sino que la obra, para participar de esa contemporaneidad, tiene que tener una pretensión futurible, una pretensión de modificación, de transformación de ese propio presente en el que se genera. Eso es lo que le da ese carácter de contemporaneidad. Cuando el arte se genera dentro de ese mismo contexto específico del momento y no trasciende al momento en el que se genera, no estamos hablando que en este caso sería ese tipo de obra que planteamos en este momento sumisa a los poderes establecidos. Cuando existe una voluntad de modificación, de transformación, es cuando participa la obra de ese grado de contemporaneidad. Lo cual no es sencillo, no es sencillo, porque incluso obras que tienen una pretensión política, una pretensión crítica, realmente están siendo igualmente parte de esa estructura, en este caso una estructura dual, de poder, de no poder, de un ámbito crítico, que muchas veces es generado precisamente por la situación actual en la cual los medios de prensa aportan un valor de legitimación social muy positivo. Que eso no quiere decir que la pretensión que ha tenido la obra sea coherente con los resultados finales. Y en este sentido, si pretendemos una obra de resistencia, sí tiene que existir un grado de coherencia entre la finalidad planteada por el artista y los resultados. Estamos hablando de que el ámbito artístico no es un lenguaje unívoco, pero sí existe una responsabilidad dentro del artista para activar esos procesos que, esos procesos que tienen una pretensión no solamente de crítica, sino al mismo tiempo de proponer, de ser propositivo. El ámbito artístico actual se caracteriza por una pretensión con tener muy presente el ámbito contextual y su forma en que se presenta dentro del ámbito contextual, y le sumaríamos igualmente qué capacidad de transformación tiene sobre ese ámbito en el que se genera y en el que se muestra. Por ejemplo, la obra Wi-Fi Live Pro Común, que generé, tenía una pretensión no solamente de crítica al problema que existía en el acceso gratuito a la Wi-Fi, este ámbito capitalista que controla y que impide un libre acceso, sino que juega con dos ámbitos legales, con ámbitos legales europeos, con ámbitos locales, nacionales, que buscando sus propias contradicciones consiguen encontrar un hueco en el cual, de manera totalmente legal, el wifi se puede generar aprovechando los teléfonos de alarma que hay en los accesorios. Esa obra la genero de una manera libre, en la cual no solamente aporta
obviamente, un ámbito de crítica y de reflexión y de discusión sobre nuestros campos de subjetividad, sino que aporta concretamente una herramienta de escape a las estructuras lógicas. Igualmente sucede, por ejemplo, con el contrato de disponibilidad con Isidoro Valcárcel Medina. Ese contrato lo que hace es poner en la palestra, con herramientas propias del sistema, pero criticando y encontrando una brecha en el sistema para generar un ámbito de humanidad, en el cual dos personas terminan convirtiéndose uno en un acto de amistad o de acercamiento, no en alguien que puede aportar en el momento en el que se genera la obra, en el propio proceso de pensamiento, una colaboración que responde a estas situaciones de longevidad que no estamos en este momento, que al mismo tiempo genera ese ámbito futurible de que no es algo que responda solo, sino que da soluciones a un futuro, que para mí es fundamental en ese sentido de contemporaneidad y de resistencia, porque Derrida ya hablaba, ¿no?, de esfuerzo tan grande y de perversión que implica la transformación. El artista necesita un esfuerzo específico, voluntad de nadar contracorriente para generar estos actos de resistencia propositivos que modifiquen y que aporten. La sociedad ha cambiado. En este sentido, igualmente el artista necesita modificar sus comportamientos creativos y de relación con la sociedad para que podamos ser efectivos en esos procesos de resistencia. Ante una cultura neoliberal, fortísima, en la cual el arte se convierte en una cultura del espectáculo, en una cultura del entretenimiento, todas las estructuras de resistencia que ayuden a generar nuevos discursos, nuevos procesos de significación sociales, que ayuden a nadar a contracorriente, que, vuelvo a insistir, necesita de una energía. Es mucho más sencillo dejarse llevar por la corriente. Incluso los procesos, como vemos, críticos, terminan siendo asumidos por la propia sociedad, pero necesitamos de una formación, de un análisis holístico de nuestros procesos creativos para verdaderamente ser efectivos en esos procesos de resistencia ante esta intención de somatización social a través de ámbitos pseudoculturales en los cuales el entretenimiento se sobredimensiona e impide que el ámbito artístico, en su capacidad crítica propositiva, se establezca. Es por lo cual es fundamental distinguir procesos artísticos que en el fondo están construyendo, incluso en la polaridad crítica, están normalmente normalizando esas estructuras de poder, o cuando realmente, ya sea de manera individual o colectiva, están generando herramientas que nos ayudan a no solamente nuevos procesos de discusión y de resignificación, sino de transformación social.